Bien, pues pasamos además ya en tiempo y forma a presentar a Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Tenía aquí preparado una serie de currículum de quién es Isabel y de su formación académica, de los puestos relevantes y de lo que significa, pero permitirme que hablar de Isabel Bombal y de los grupos de acción local es prácticamente hablar de lo mismo. No hay nadie, habrá muy pocas personas que sepan tanto de desarrollo rural y del trabajo de los grupos de acción local. Isabel Bombal, además, no solamente es la directora, por así decirlo, nuestra tutora o nuestra jefa, de alguna manera, en el ministerio, esa primera cadena directa que tenemos ahí, sino que también muchas veces es el paño de nuestros lloros, lamentos o a veces frustraciones, ¿no? Y es la que además ha sido capaz en este nuevo periodo de que tiene responsabilidades, de que ha sido capaz de hacer cosas tan importantes para nosotros como era poner en marcha el subgrupo líder, ser capaces de buscar un espacio en el ministerio para poder hablar de esta metodología y de ser una herramienta útil, como antes decíamos, ¿no? Y además de ser capaces de incluso de trabajar en toda esta pandemia, en el cual con el Ministerio y con la Unión Europea ser capaces de flexibilizar y ser capaces de que nada, ningún tipo de ayuda, ningún dinero de lo comprometido se quedara por el camino, ¿no? Y que pudiera llegar a los territorios. Hemos sido capaces de trabajar conjuntamente con ella y no te voy a hacer más la pelota porque sabes que además cuando hemos tenido que discutir también lo hacemos, pero sí que es verdad que es justo que tu implicación, generosidad y dedicación al mundo rural y a los grupos de acción local queda manifiesto, con lo cual tienes toda la palabra para ti. Muchas gracias, Isabel. Pues muchísimas gracias, querido Kundo y todos los compañeros de la red. Enhorabuena, lo primero, por esta celebración virtual de esta asamblea. No os habéis quedado atrás, al contrario, habéis mejorado incluso los contenidos de la asamblea con respecto a los contenidos presenciales de otros años y tenéis aquí un cartel de lujo con un montón de gente muy interesante que está aportando y que está, yo creo que enriqueciendo muchísimo las reflexiones que todos nos debemos hacer para seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y de ocio en el mundo rural para todos sus habitantes, ¿no? Que es de lo que se trata. Por tanto, lo primero, muchísimas gracias, por supuesto, por tus palabras. Claramente esto no es posible, todo el trabajo que realizamos no es posible sin vuestra complicidad. Yo sabes que siempre he entendido que este trabajo es una cosa de todos y además de igual a igual, cada uno tenemos nuestro papel y tenemos nuestra actuación, pero como bien acaba de decir la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, aquí no sobra nadie y debemos trabajar mano a mano si queremos realmente obtener los resultados hacia los que todos estamos mirando y que además compartimos, ¿no? Por tanto, también te quiero agradecer públicamente a ti, a María José, a todo el equipo, siempre esa capacidad de escucha, de trabajo, de adaptación y de, ¿por qué no decirlo muchas veces?, de pelea y de estar ahí en la lucha para poder poner de manifiesto y visibilizar la labor de los grupos de acción local, la labor de vuestra red y la importancia que tenéis en el medio rural, ¿no? Esto por un lado y, por tanto, no solamente a vosotros, sino el reconocimiento, sí que quería partir de esta base de hacer un reconocimiento general a la labor de todos los grupos de acción local en el territorio. Creo que si ha habido algo bueno de esta crisis de la que todavía estamos sufriendo y que sufriremos durante meses, pero sobre todo de la situación más preocupante, más alarmante que hemos vivido en estos últimos meses, ha sido, bueno, por un lado lo que todos dicen constantemente y que es verdad, que se ha demostrado el carácter estratégico y esencial del sector agroalimentario, pero como segunda visión mucho más allá del propio sector agroalimentario, que nadie duda de su importancia y que nos ha permitido a todos comer en esta situación de falta de movilidad y de falta de capacidad de acceso de productos importados, por tanto hemos necesitado alimentarnos de lo que hemos producido aquí, eso es muy importante, tener esa capacidad de adaptación, pero más allá de eso, y lo hablábamos tú y yo, Kundo, un día durante la pandemia, un día que, pues de las conversaciones que hemos tenido, tú mismo me decías, no te puedes imaginar, Isabel, la cantidad de llamadas que estoy recibiendo preguntando si hay parcelas libres, si hay acceso a viviendas en nuestro pueblo, si hay posibilidad de realizar o de incorporar nuevos negocios a la zona, a la comarca, y eso significa que el segundo de los efectos, y yo creo que el que ha venido para quedarse realmente,
de toda esta situación es que se ha visibilizado y se ha puesto en valor la importancia del medio rural como una opción de vida en situaciones de crisis y en situaciones difíciles, probablemente mucho más atractiva que la opción de vida normal en el medio urbano, con más libertad, con más capacidad de movimiento, con más salubridad, en este caso con muchísimos menos casos de infectados que en el medio urbano, en el caso de la crisis del COVID, con, digamos que, más oportunidades de mantener una vida lo más normal posible dentro de unas condiciones de anormalidad. Y eso es tremendamente importante y tremendamente valorado por todos los ciudadanos. Yo te decía, madre mía, lo que daría yo por estar ahí ahora mismo, poder salir y ver un pinar, en vez de estar aquí en mi cajita de zapatos en un apartamento en el centro de la ciudad, sí, pero que no me puedo mover de estos poquitos metros cuadrados en los que estoy, ¿no? Y como yo, muchísima gente. Entonces, las oportunidades que hemos visto también que da ahora el medio rural, añadidas a todas las externalidades positivas que ya conocemos y que ya conocíamos de antes, creo que son un valor que no debemos desaprovechar y que debemos todos aprovechar para trabajar para que eso sea posible, es decir, que eso cuaje. Para que eso cuaje tiene que ocurrir primero lo que acaba de decir la vicepresidenta, ¿no? Que haya unas infraestructuras y unos servicios adecuados, que se pueda vivir en condiciones de igualdad frente a las condiciones del medio urbano, que se pueda cuidar de nuestros niños, que se pueda cuidar de nuestros mayores, que haya un acceso a una educación y a una sanidad adecuadas, que haya conectividad. Si queremos deslocalizar actividad empresarial de las ciudades y llevarlas al territorio, es muy importante que el teletrabajo sea factible en buenas condiciones. Y esa es una de vuestras principales reivindicaciones desde hace mucho tiempo y estamos trabajando desde distintos ministerios, distintos departamentos en lograrlo para que eso sea una realidad. Por daros también una primicia, deciros que nosotros, ahora hablaremos del Plan de Recuperación de España en el marco del Next Generation, nosotros una de las medidas que hemos introducido como propuesta para el Plan de Recuperación de España es precisamente culminar de una vez por todas el llevar la conectividad real y efectiva en las mismas condiciones que en la ciudad. No digo que sea necesario con los mismos instrumentos, pero sí en las mismas condiciones al medio rural y no solo a los núcleos rurales más pequeños, sino también al territorio, para que sea posible desarrollar negocios, diversificar actividad económica, no solamente en los pueblos, sino en todo el territorio asociado. Y todo esto, volviendo a la importancia que tenéis, solamente es posible, por tanto, si tenemos un medio rural dinámico, vivo, poblado y diverso. Y, por tanto, aunque yo estoy en el Ministerio de Agricultura y, desde luego, es muy importante el sector agroalimentario, como vosotros siempre reivindicáis, no es lo único en el medio rural. Y, además, sin el resto de actividad económica y de tejido social y de tejido económico, es inviable que haya un futuro real para nuestros pueblos. Por tanto, en esa dinamización, en esa identificación de necesidades reales de los pueblos, en esa identificación también de las oportunidades que cada uno de nuestros territorios rurales ofrece, en esa dinamización para hacer reales esas oportunidades y convertirlas en realidades y en oportunidades de vida, de negocio, de ocio y de trabajo. En eso vosotros jugáis un papel fundamental, y no solo fundamental, sino un papel que nadie más puede jugar. Las administraciones no llegamos donde llegáis vosotros, porque vosotros sois los que estáis al pie del terreno y conocéis todo el tejido que envuelve a ese terreno. Vosotros sois los que podéis actuar más allá de las actuaciones generales que se pueden aplicar a los territorios mucho más poblados que tienen unas características parecidas entre sí. Hay singularidades en el territorio rural que solo vosotros conocéis y, por tanto, debéis seguir trabajando, debéis contar con instrumentos para poder hacerlo y debéis ser reconocidos como tales, como unos interlocutores esenciales. Yo creo que la vicepresidenta lo acaba de dejar claro desde su ámbito competencial y, además, como vicepresidenta del Gobierno, y yo, desde luego, os aseguro que desde el nuestro también lo tenemos clarísimo y queremos que siga siendo así porque hoy más que nunca sois muy necesarios. Entrando ya en los temas que me habéis pedido que comente brevemente en estos minutos, entiendo que precisamente para que esto sea realidad hay que bajar al terreno y decir, bueno, ¿y con qué vamos a contar? Y para eso es muy importante saber cómo está la situación del marco financiero plurianual en Europa, la situación de estos fondos del Next Generation, de la recuperación europea y, por tanto, también española, que van a llegar a España
y en qué se van a traducir fondos del FEADER, del segundo pilar de la PAC, y cómo están también las negociaciones de la PAC, porque al fin y al cabo, dentro de las intervenciones de la PAC, en el segundo pilar está el enfoque líder, que defendemos, que seguimos defendiendo en el reglamento comunitario para que tenga un porcentaje obligatorio y para que se visibilice y se puedan realizar cada vez más actuaciones dentro del enfoque líder por parte de los grupos de acción local. Y, por tanto, es muy importante saber también cómo todo esto se va a traducir y con qué margen temporal en España. Muy brevemente os cuento cómo está la situación. Por supuesto, estoy abierta después a todo tipo de preguntas que me queráis hacer, pero entiendo que lo que más os importan son los mensajes fundamentales, ¿no? En primer lugar, en cuanto al marco financiero plurianual, que sabéis que al final va a ser el que marque los designios de a qué políticas europeas van destinados los dineros que existen en el marco comunitario y cómo se van a repartir y para qué. Y, por tanto, al final, cómo va a repercutir en nosotros. Sabéis que la última propuesta que había era de mayo de 2018 y en esa propuesta la política agraria común salía en comparación con la actual, con el actual periodo de programación 2014-2020, salía peor de lo que está ahora, puesto que había una disminución significativa en los fondos tanto del primer como del segundo pilar. Después de esta crisis, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de las zonas rurales para dar respuesta como sociedad a una situación extrema como la que hemos vivido y la que estamos viviendo, y de la importancia también del sector alimentario, como acabo de decir, como sector estratégico para asegurar la soberanía alimentaria, en la última propuesta que se ha presentado en mayo del marco financiero plurianual ha mejorado significativamente la situación del paquete de dinero que se destina a la política agraria común. En total, en el marco financiero plurianual ordinario, por llamarlo de alguna manera, es decir, sin contar con los fondos de recuperación, se ha incrementado en unos 10.000 millones de euros en términos corrientes. Hablo sin poner los picos, ¿no? Aproximadamente 4.500 van para el primer pilar y 5.500 van para el segundo pilar, para el Fondo de Desarrollo Rural Europeo, que es, por tanto, el que más nos interesa a mí y a vosotros, porque es donde están los fondos para el enfoque libre. Y luego, si a esto le sumamos los 16.000 millones de euros en términos corrientes que se añaden al Fondo de Recuperación, al Next Generation, del que luego hablaré brevemente para ver cómo se va a implementar, tenemos un incremento de unos 26.000 millones de euros. En realidad son 26.434, creo recordar, en términos corrientes. Esto supone aproximadamente un incremento del 2% sobre la propuesta anterior y, por tanto, como dice nuestro ministro, es una buena base para la negociación, es positiva, pero seguimos teniendo como prioridad absoluta del Gobierno el conseguir que los fondos de la política agraria común lleguen al menos al mismo presupuesto que había en este periodo de programación. ¿Y por qué? Pues primero, porque se ha demostrado esta importancia tanto de los territorios rurales, por su importancia en el tejido económico, social y medioambiental de cada uno de los Estados miembros, como del sector agroalimentario. También todos sabemos que hay una mayor ambición ambiental en esta futura política agraria común frente a la actual y, por tanto, eso requiere de recursos. Y luego, por las dos estrategias, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad que se presentaron hace un par de meses y que inciden totalmente en cómo vamos a tener que orientar la política agraria común, con nuevos objetivos más ambiciosos, con nuevos requisitos. Por tanto, todo esto también requiere de fondos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a conseguir obtener y, sobre todo, en qué fechas vamos a tener que alcanzar estos objetivos, ¿no? Y luego hay otro elemento muy importante que también nos afecta y nos afecta, que es el tema de las tasas de cofinanciación. Es decir, cuánto dinero nacional hay que poner por cada euro comunitario que llegue a nuestro país para poder implementar las medidas, entre otras todas las del enfoque líder y de los grupos de acción local. Y en el marco financiero plurianual actual está en ese sentido igual que en la propuesta de 2018, es decir, disminuye la propuesta de tasas de cofinanciación. ¿Qué significa eso? Pues que para poder gastar la misma cantidad de dinero comunitario necesitamos invertir más dinero nacional. Con la situación restrictiva y de crisis a la cual nos enfrentamos y, por tanto, de fondos muy limitados, esto puede suponer un problema y, por tanto, para asegurarnos que podemos ejecutar todo el dinero comunitario que viene, también España sigue defendiendo que las tasas de cofinanciación se mantengan igual que en este periodo,
porque igual que aquel periodo de programación se negoció teniendo en cuenta la crisis de 2008 y sus consecuencias, este periodo de programación debería negociarse teniendo en cuenta la crisis actual a la cual nos vemos abocados por la pandemia del COVID. Y otro de los elementos fundamentales que influirá en todo este proceso y al final en cuánto dinero vamos a recibir para las políticas de desarrollo rural es el reglamento de transición. Sabéis que tiene que haber una transición entre un periodo de programación y otro y que entre los retrasos que ha sufrido la negociación de la política agraria común y los retrasos derivados de la crisis del COVID en general, no solo para la política comunitaria, sino para todas las políticas europeas y en especial para la negociación del marco financiero plurianual, pues está claro que va a haber un retraso significativo en la entrada en vigor de la política agraria común. Si bien en principio la Comisión defendía, y hasta el día de hoy formalmente lo sigue defendiendo, que haya un periodo de transición de solo un año, es decir, que con las reglas actuales de los programas de desarrollo rural se siga funcionando solo en 2021 y en 2022 ya entre en vigor el nuevo programa. La realidad es que esto es muy complicado y que, de hecho, ayer en el último Comité Especial de Agricultura, la inmensa mayoría de Estados miembros y también el Parlamento lo ha dicho así, prefieren que el reglamento transitorio sea de 2 años. Y ahora os contaré por qué, porque si vemos el calendario previsto de la PAC, es prácticamente imposible que tengamos en vigor la nueva PAC con el plan estratégico de cada Estado miembro puesto a punto y aprobado por la Comisión en 2022. Lo más seguro es que sea en 2023. Por tanto, lo más seguro es que necesitemos 2 años de transición. Y aquí hay muchísimas incógnitas. ¿Cuál va a ser el reparto de fondos para estos 2 años de transición? Si siendo dentro de los actuales planes de desarrollo rural se van a poder incorporar algunos de los elementos nuevos de estas nuevas necesidades que hemos visto que han aparecido en el territorio rural. Si va a ser obligatorio, porque sabéis que los programas de desarrollo rural van a distinta velocidad de ejecución y, por tanto, hay unos que van muy bien y casi tienen ejecutados sus fondos y otros que van todavía muy retrasados y tienen todavía tiempo suficiente como para ejecutarlos. ¿Qué va a pasar si no se ejecutan todos los fondos? Porque hay medidas también dentro de cada programa que van más rápidas y otras que van más lentas. En fin, en definitiva, y eso a vosotros os afecta porque sabéis que como consecuencia también del retraso en la entrada en vigor de los programas de desarrollo rural, la aprobación de las estrategias de desarrollo local participativo, etcétera, pues precisamente el enfoque líder, toda la medida líder, va con más retraso que otras medidas. Entonces, lo que no queremos es que se detraigan fondos de estas medidas que van con menos ejecución en favor de otras para poder llegar a tiempo de ejecutar. En definitiva, todavía para todo esto tenemos multitud de incógnitas que la propia Comisión no nos resuelve y que, por tanto, requieren de un gran trabajo. Pero es verdad que el reglamento de transición, los trílogos en las negociaciones de la Unión Europea, Consejo, Parlamento, Comisión, terminan este mes, el 30 de junio. Por tanto, ahí, aunque el reglamento tenga que estar tremendamente influido por cómo quede el marco financiero plurianual y, por tanto, hasta otoño no va a estar oficialmente aprobado, ya sí que sabremos muchos elementos el 30 de junio o a primeros de julio y, por tanto, a partir de ahí podremos empezar a despejar el escenario y a empezar a trabajar con las comunidades autónomas y con todos los actores involucrados, como vosotros, para ver cómo aplicar la situación a la que nos enfrentamos en las mejores condiciones. Dicho todo esto, si hay acuerdo, que sabéis que hubo un Consejo Extraordinario de la Unión Europea el 19 de junio donde no hubo acuerdo, si hay acuerdo el 17 de julio, que es el próximo Consejo Extraordinario cuando se va a celebrar y se va a abordar tanto el marco financiero plurianual como estos fondos nuevos de recuperación de los que ahora hablaremos, en principio, si hay acuerdo en julio, esto va a ir luego mucho más acelerado y las previsiones que tenemos es que haya un acuerdo a nivel de Consejo sobre los reglamentos que afectan a la política agraria común en otoño, por tanto en presidencia alemana, que comiencen los trílogos en el último trimestre del año y, por tanto, bien en presidencia alemana o bien en el primer trimestre de 2021 a más tardar estén cerrados los reglamentos y, por tanto, la reforma. Y nuestra intención es, teniendo en cuenta que también las recomendaciones para España sobre la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad no llegarán hasta diciembre, empezar a trabajar con este escenario sobre el plan estratégico de la PAC
de una manera ya con diseño fino de las intervenciones, porque sabéis que llevamos trabajando con vosotros y con el resto de interlocutores mucho tiempo, y tenerlo finalmente preparado para enviar a Bruselas en el primer semestre de 2021. Después la Comisión tendrá 8 meses máximo para la negociación y para la aprobación y, por tanto, en principio, nuestra intención es que este plan esté aprobado a primeros de 2022. Si finalmente el reglamento de transición solo dura un año, pues tenerlo listo para su entrada en vigor. Y si no, pues para la entrada en vigor en 2023 y en 2022 hacer los desarrollos legislativos necesarios a nivel nacional para poner en marcha toda la política agraria común. En consecuencia, como veis, es una situación que todavía existe muchísimas incógnitas, pero que el ministro se va a reunir con los consejeros de Agricultura el próximo 23 de julio en una reunión, una conferencia sectorial monográfica para debate político de la PAC, día y tarde, o sea, mañana y tarde, donde se abordarán sobre todo aspectos del primer pilar de las ayudas directas que a vosotros os afectan menos, pero que al final nos van a afectar como desarrollo rural porque la definición al final de los perceptores de la PAC y de todas estas cuestiones asociadas, pues van a marcar ya los designios del conjunto del paquete, ¿no? La idea es que haya un segundo debate político con consejeros y ministro en otoño, y en este segundo debate político ya incorporaremos los elementos de desarrollo rural que haya que incorporar, tanto de líder como de jóvenes, de mujeres, de innovación y digitalización, de inversiones, de la arquitectura ambiental y cómo afecta el paquete global a las agroambientales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos por delante una reactivación de todas estas cuestiones y nuestra intención es retomar todos los trabajos una vez que sea la reunión del 23 de julio de ministros y consejeros, para que en cuanto tengamos los primeros mensajes políticos lanzados y las primeras instrucciones, podamos empezar a retomar los trabajos con todos vosotros y poder dar respuesta a este, digamos que, aspecto o esquema tan ambicioso de trabajo. En relación con el Next Generation, muy rápidamente, esos 16.000 millones de euros que vienen del Fondo de Recuperación Europeo a la política de desarrollo rural, a España aproximadamente le corresponderán unos 1.340, porque la anualidad que le va a corresponder a España es, eso ya se ha dicho, la misma anualidad que a cada Estado miembro le ha correspondido en 2020. Y en este sentido, es muy importante tener en cuenta que de estos 16.000 millones de euros adicionales, todavía hay muchas incógnitas también de cómo se van a utilizar, porque es cierto que en la comunicación de la Comisión se dice que tienen que ser fundamentalmente para el nuevo Pacto Verde que acaba de explicar la vicepresidenta y para la transición digital e innovadora de todos nuestros territorios y de nuestra economía, pero también es cierto que se está negociando una modificación del Reglamento de la Política Agraria Común para incorporar un nuevo objetivo estratégico para utilizar precisamente estos 16.000 millones de euros, y ese objetivo estratégico está orientado a inversiones para la recuperación económica. Entendemos que todo debe cuadrar, que deben ser inversiones para recuperación económica, pero en el marco del Pacto Verde o de la innovación y la digitalización. Pero son dudas a las cuales todavía no nos han respondido. También es verdad que siempre ha dicho la Comisión que quiere que estos nuevos fondos se utilicen ya en el nuevo plan estratégico. Sin embargo, se deben ejecutar entre 2022 y 2024. Si el plan estratégico no puede entrar en vigor hasta 2023, según la propia Comisión, difícilmente podremos ejecutar fondos en 2022, a no ser que cambien de opinión y que se puedan incorporar a los programas de desarrollo rural actuales, pero deberían ser modificados de acuerdo con el Pacto Verde y esta prioridad de transición digital e innovadora. Es decir, como veis, todavía muchísimas incógnitas y mucho que trabajar en ese sentido, pero no os preocupéis que tenemos muy presente todas estas dificultades y sobre todo la parte práctica. Cómo aprovechar al máximo estos 1.340 millones de euros FEADER adicionales para España para conseguir realmente dar respuesta a las necesidades de nuestro territorio rural y de sus habitantes, que es lo importante. No quiero terminar sin citar muy brevemente, porque tú lo has hecho también, Kundo, las medidas relacionadas con la flexibilidad de los fondos de desarrollo rural para que no se pierda ni un euro, para que no haya nadie que salga perjudicado, etcétera. De hecho, es verdad que hemos trabajado muchísimo en estos meses con la Comisión para lograr flexibilidad en cuanto a estos fondos y fundamentalmente flexibilidad de las cuales todos los beneficiarios y muy especialmente vosotros
los beneficiarios de LEADER, los grupos de acción local, os podéis ver beneficiados. Entre otras cosas, conseguir que se considere como causa de fuerza mayor la crisis del COVID y, por tanto, que a la hora de justificar que hay actuaciones que no se han podido hacer, que hay requisitos que no se han podido cumplir, esto sea condición suficiente para no penalizar y para conseguir que los fondos lleguen a quien originariamente los ha pedido y le han sido concedidos. Evitar descompromisos, también que si no hay alguna comunidad autónoma que no cumple la regla de la N+3, es decir, que no cumple sus compromisos de ejecución de fondos, pueda justificar con causa de fuerza mayor y esos fondos pasen a su bolsa del año siguiente y no se pierdan para España ni para la región correspondiente. Conseguir flexibilidad en cuanto a las condiciones de elegibilidad y en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios y también flexibilidad en cuanto a los controles que tienen que pasar para poder cobrar las ayudas. Conseguir que los instrumentos financieros puedan aportar liquidez a los beneficiarios de los PDRs, no solamente estén vinculados a inversiones, sino que ahora que hay muchos negocios donde la gente está ahogada y que no pueden salir adelante porque han tenido un parón de meses, puedan acceder, gracias a estos instrumentos financieros, a liquidez en buenas condiciones. Conseguir que los grupos operativos, donde muchos de los grupos de acción local son muy activos en materia de innovación, también puedan adaptarse, pueda haber reconversión, pueda haber paso de determinadas medidas de unas anualidades a otras actuaciones sin penalización, reconversión a actuaciones online, que no haya penalización si hay cosas que no se han podido hacer como consecuencia de la crisis y del estado de alarma, etcétera. En definitiva, flexibilidad y ayuda para todos. También habéis oído esta nueva medida, seguro, en el marco del desarrollo rural, sobre la posibilidad de utilizar el 2% máximo de fondos FEADER de cada PDR para ayudar a sectores en crisis. Al final ha quedado como una medida que va a destinar unos 7.000 euros máximo para agricultores y unos 50.000 euros máximo para pymes. Cada comunidad autónoma tendrá que decidir cómo utilizarlo. Ahí sí que os tengo que decir que aunque España ha puesto todo su empeño, nosotros en todos los foros, en todas las negociaciones, desde el más alto nivel en Consejo de Ministros hasta los foros a los que vamos y van los técnicos de mi unidad y los foros en los que yo participo, hemos solicitado que esa ayuda pueda ser no solo para pymes agroalimentarias, sino para todas las pymes rurales que están en situación de crisis como consecuencia de la crisis del COVID. Pero finalmente no nos lo han aceptado, no ha sido posible y, por tanto, se queda únicamente para pymes agroalimentarias. En cuanto, ya para terminar por completo, deciros que, aparte de todas estas cuestiones, sí que me gustaría ratificar el compromiso de mi Dirección General y del Ministerio con la iniciativa LEADER, con el trabajo que estáis desarrollando en los grupos de acción local y en las redes. Como he dicho al principio, creo que es fundamental y que nadie lo puede hacer por vosotros, por tanto, el papel es tremendamente relevante. Y precisamente en estos 2 años en los que yo llevo al frente de esta Dirección General, como bien ha dicho Kundo, y además tras conversaciones con vosotros, porque vosotros sois los que lo propusisteis y lo peleasteis, hemos reactivado y repensado y puesto en marcha el subgrupo permanente LEADER. Yo creo que además con resultados interesantísimos que vamos a utilizar en la futura política agraria común para diseñar las intervenciones de LEADER. Hemos tenido jornadas de experiencias, de intercambio de experiencias entre grupos de acción local, que creo que también ha sido tremendamente enriquecedor. Cursos específicos para grupos de acción local. El mismo martes pasado participé en una jornada donde analizábamos con grupos de acción local organizada por la Red Rural Nacional cómo ha impactado en los grupos la crisis del COVID y cómo se puede participar en la solución desde estos grupos de acción local. Hemos creado un mapa web con los grupos de acción local españoles para darles visibilidad, una plataforma para la coordinación entre autoridades de gestión en los proyectos de cooperación interterritorial y próximamente publicaremos una guía práctica para la contratación dentro de la medida LEADER, adaptando una guía para la contratación para que sea de fácil uso por parte de los grupos de acción local. Sabéis que también estamos peleando, a pesar de seguir con presupuestos prorrogados, estamos peleando la subvención nominativa para el funcionamiento de la red y además quiero decir que también ha sido empeño personal el incrementar muy notablemente la dotación presupuestaria para la red en reconocimiento a su expansión, a su labor en los últimos años, a su capacidad de representación de la inmensa mayoría de los grupos de acción local de nuestro país y a la capacidad de dinamizar no solamente el territorio, sino también
a las autoridades, a las administraciones públicas y a todos los que tenemos algo que decir en cuestión del desarrollo rural, porque gracias a vuestra labor muchas veces pues se ponen en marcha muchas iniciativas que son muy necesarias para esta labor. En definitiva, por terminar, el medio rural, creo que el medio rural de España tiene un futuro por delante tremendamente prometedor e interesante. El medio rural atrae, interesa a gente que ya le interesaba antes, pero a gente que le interesa ahora. Lo que tenemos que hacer entre todos es trabajar para generar las condiciones adecuadas para que este interés pueda fructificar y pueda poblarse, llenarse de vida, de actividad y de futuro, no solamente de presente. Y para eso vosotros sois indispensables, como ya he reiterado. Sois esenciales y, por tanto, debéis disponer de instrumentos para poder seguir realizando esta labor fundamental que nadie puede hacer por vosotros. Y yo me comprometo a seguir trabajando desde lo que me corresponde para que esto sea posible y dispongáis de esos elementos necesarios y de esos instrumentos que hagan posible vuestra labor. Muchísimas gracias, muy buena asamblea y muchos años más. Muchas gracias Isabel. No sé si tengo voz. Sí. No sé si tienes 5 minutos para contestarnos a una serie de preguntas que nos entran. Vamos a ver, sí que es verdad que en el ambiente de las preguntas, a ver si puedo sintetizar lo que nos entra, hay cierta preocupación, ¿no? Lógicamente, es una asamblea, aunque ahora mismo está abierta a mucha más gente que no sean los grupos de acción local, pero lógicamente les preocupa la continuidad, ¿no? De alguna manera que ese 5% del FEADER que era para líder se cuestione por algunos países, lógicamente esto les preocupa, ¿no? Una de las primeras preguntas que aparece constantemente es ¿qué ha cambiado para que esto se empiece a cuestionar, ¿no? Sobre todo en algunos países que se cuestionan. Sí que en España yo creo que se ha hecho un buen trabajo, se está haciendo un buen trabajo por volver a reorientarnos, ¿no? Pero tampoco nos vamos a esconder. Sabemos que, y además lo hemos hablado 1000 veces y estamos, creo que con mucha gente, pero estamos con gente de confianza, que tratar de homogeneizar líder, ser capaces de tener una figura jurídica clara para no llamarnos a engaños o muchas veces incluso ver que hay varias figuras de líder en diferentes territorios, ¿no? Es muy difícil ser capaces de aplicar una normativa igual en todo el Estado, ¿no? Que hemos este empeño del Ministerio y de nosotros por ser capaces de poner unas reglas claras y ser capaces de utilizar, ¿no? Como decíamos antes con la ministra, que esta herramienta sea útil, porque a fin de cuentas lo que tenemos que garantizar todos es que sea una herramienta útil. Pero sí que hay cierta preocupación en el nuevo periodo de programación, en el cual además sabes que los gastos de funcionamiento para el personal son los que son, grupos con pocas dotaciones, es diferente la apuesta que hacen las comunidades autónomas por implementar estos programas a otras comunidades autónomas y un poco en síntesis hay una cierta preocupación por todo esto, ¿no? Cuando además los grupos de acción local sienten como que han pasado siempre la travesía del desierto, ¿no? Y que a veces no se ha valorado lo suficientemente nuestra herramienta, ¿no? Es una herramienta muy compleja, es una herramienta difícil de gestionar porque está diseñada no para ir deprisa, es para ir lejos, porque llevamos en las mochilas a toda la sociedad del mundo rural. En nuestras asambleas y en nuestras juntas directivas participan todos los agentes sociales y económicos, aparte de las entidades locales, con lo cual es muy difícil a veces ser capaces de cualquier estrategia llevarla a cabo. Es una herramienta que nos cuesta mucho mover, ¿no? Pero está diseñada y pensada para ir lejos, ¿no? Para que acertemos o no acertemos, pero que todos lo hayamos decidido a la vez, ¿no? Y a veces no se ha valorado lo suficiente en España esta herramienta. Hay lugares que sí y hay otros lugares que no, ¿no? Y lo que veo, hay preguntas en concretas sobre el nuevo periodo de programación, sobre qué es lo que está pasando, sobre que nos hables con sinceridad desde esta parte que te sentimos como aliada y ahí es un poco en síntesis lo que preguntan. Pues sí, mira, te contesto con muchísima sinceridad. Es verdad que hay países que han cuestionado el 5% obligatorio para líder. De hecho, nosotros pensábamos incluso en la posibilidad de incrementarlo, pero en la actual propuesta de reglamento comunitario sigue siendo obligatorio el 5%.
es verdad que volvió a haber, y probablemente de ahí viene también la inquietud, probablemente lo hayáis escuchado, volvió a haber una puesta en duda sobre la obligatoriedad del líder en el marco de la negociación del reglamento de transición. Algún país próximo quería buscar aliados porque llegó a proponer que durante estos años de transición no fuese obligatorio el destinar el 5% al líder. Y ahí, desde luego, os tengo que decir que la posición de España fue rotundamente en contra de esa propuesta. Y al final no ha salido adelante esa propuesta y, por tanto, sigue siendo obligatorio el destinar el 5% al líder, en principio, en este periodo transitorio, con todos los interrogantes que os he comentado ya, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, es una herramienta difícil de gestionar y por algunas personas difícil de entender, probablemente porque no han profundizado demasiado en ella. Sabéis, conocemos ejemplos próximos de personas con las que hemos compartido foros, que hay personas que dicen, bueno, pues para hacer lo que hacen, mejor que lo haga la administración directamente y ellos simplemente que sean un vehículo de transmisión. Entonces, hay que explicar que realmente la capacidad de actuar de los GAL no es solamente llegar a poner en práctica las actuaciones derivadas de los fondos que reciben, sino todo el proceso de dinamización y de conocimiento del territorio y de las necesidades y de oportunidades, que es, yo creo que vuestro valor capital, ¿no? Y yo creo que eso va cuajando y creo que toda esta situación, como he dicho antes, también ha ayudado a despertar conciencias y a ver que el tema es tremendamente complejo y tremendamente prismático. Yo quiero ser optimista. También es verdad que hay distintas sensibilidades en las distintas comunidades autónomas, pero a raíz de todo el trabajo hecho en el subgrupo líder, que insisto, creo que ha sido muy bueno, donde además no solo habéis participado vosotros, sino que han participado las autoridades de gestión de las comunidades autónomas y ha participado el Ministerio, es decir, no ha sido un trabajo unilateral vuestro, sino que hemos participado todos. Y a raíz de todo el trabajo de identificación, diagnóstico e identificación de necesidades para la política agraria común, que en mucha parte se ha basado en este trabajo del subgrupo líder para el enfoque líder, creo que hay buenas perspectivas de mejora. Nosotros seguiremos intentando armonizar dentro, por supuesto, del respeto a las competencias autonómicas y a las competencias del Estado en el que nos encontramos, pero seguiremos intentando armonizar y buscar soluciones. Es verdad que no hemos tenido mucho éxito en esa búsqueda de un instrumento legal único durante este periodo de programación, que además comenzamos al principio, yo era técnica y lo llevaba precisamente y sé las dificultades a las que nos enfrentamos, pero bueno, yo creo que podemos intentar retomar o esa vía o cualquier otra para intentar sobre todo dar cada vez más seguridad jurídica a los grupos. Entonces, el resumen de mi respuesta es tranquilidad en cuanto al reglamento de transición y a la continuidad. Con la información de la que disponemos ahora no vemos ningún riesgo de que haya discontinuidad y que, por tanto, ningún grupo en ese sentido se caiga o se quede al descubierto durante 2 años. Tranquilidad para el próximo programa, para el próximo periodo de programación, donde nosotros, os adelanto también, en el documento de debate político para el ministro, en lo que hemos puesto para propuesta para los consejeros, sí que hemos incorporado ya la posición del Ministerio en el líder, que es una herramienta esencial que debe seguir, que debe tener una dotación mínima necesaria en el plan estratégico de la PAC y que debemos buscar mecanismos de refuerzo en todo el territorio nacional. Y con respecto a los fondos del Next Generation, creo que también son una buena oportunidad y que pueden ser utilizados en la medida en la que las comunidades autónomas quieran, pero probablemente con iniciativas que podamos trasladar tanto nosotros como vosotros, en parte por los grupos de acción local. Por tanto, como futuro, es verdad que es complejo, es verdad que hay muchas incógnitas, pero yo creo que el futuro del enfoque líder en el próximo periodo de programación está asegurado. Muchas gracias porque has despejado todas las dudas que teníamos con respecto al fondo de transición de Next Generation. Y con respecto a tu último comentario sobre eso, sobre Next Generation, ¿tendrán la capacidad las comunidades autónomas para determinar qué actividades o acciones pueden realizar los grupos de acción local? ¿Eso va a estar definido por parte de las comunidades autónomas o será el Ministerio de alguna manera el que establezca esas líneas de actuación? No te puedo responder con exactitud, pero en principio la idea que nosotros tenemos, desde luego, es establecer
una vez que nos despeje la comisión cuáles son las reglas del juego, establecer un marco común de actuaciones y luego que cada comunidad autónoma, porque esos fondos habrá que repartirlos de acuerdo a unos criterios que tendremos que pactar también entre todos, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades de este fondo, es decir, el Green Deal y la transformación digital e innovadora. Teniendo en cuenta esto, lo repartiremos y con esas reglas del juego generales, cada comunidad autónoma sí que será soberana a la hora de determinar en qué actuaciones concretas va a poner esos fondos. Pero digamos que es una mezcla, o sea que en parte nos viene muy dado por la Unión Europea, en parte estableceremos aquí unas condiciones mínimas armonizadoras para que todo el mundo tenga las mismas reglas del juego y luego ya cada uno, adaptado a su realidad competencial y a su realidad territorial, podrá utilizarlos para lo que considere oportuno. Por tanto, eso es muy importante que vosotros os mováis y que trasladéis vuestras necesidades, las necesidades del territorio en cada una de las comunidades autónomas, vuestras ideas de cómo ejecutar esos fondos y para eso, por supuesto, contad con nosotros para ir despejándoos dudas para que podáis ir en línea con las certezas que tengamos a la hora de plantear vuestras propuestas. Por tanto, es un inicio del enfoque de desarrollo local participativo que venimos demandando desde hace muchos años, que de esta manera se tendrá que colaborar el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y el Ministerio de Agricultura, porque en este caso el nuevo Pacto Verde implica a ambos ministerios. De esta manera podríamos tener oportunidades de realizar actividades no únicamente bajo el FEADER, sino también a través del Ministerio de Transición Ecológica, el reto demográfico. Sí, bueno, de hecho es que el plan de recuperación, no he querido extenderme más porque sí, nos queda mucho tiempo, pero en el plan de recuperación yo solo he hablado de los fondos FEADER, pero hay muchos otros fondos, el FEDER, el Fondo Social Europeo, que pueden dar respuesta a las necesidades del territorio rural. En cuanto a la colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, no solamente para esos fondos nuevos que vienen para la recuperación y que están muy centrados en lo que ya hemos dicho, sino que a lo largo de todo este tiempo para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC son unos de nuestros interlocutores privilegiados, como no puede ser de otra manera. Esta nueva PAC, como ya he dicho, tiene una mayor ambición ambiental y, por tanto, si ya eran antes necesarios, a la hora de definir las políticas, ahora más que nunca tenemos que tener un acuerdo y tenemos que tener una visión de Estado conjunta, aunando las necesidades y las prioridades políticas de todas las vertientes que afectan a la política agraria común. Y estamos trabajando muy bien con todo el equipo del Ministerio de Transición Ecológica para que ellos participen, aporten y contribuyan a la definición de estas intervenciones del futuro Plan Estratégico de la PAC. Muy bien. Eso nos alegra mucho. Comentarte que estamos realizando, no sé si has escuchado antes, Facundo, una encuesta a nivel europeo que es traducida a 21 idiomas, que ha sido iniciativa de la Red Española, como vicepresidentes ahora de la Red Europea, sobre qué futuro queremos en el medio rural. Y por ahora han respondido unas 3.500 personas de los 27 países y compartiremos contigo las respuestas para analizar en qué situaciones estamos en España con respecto al resto de Europa. Además. Pues será interesantísimo y además llega en un momento óptimo para poder afinar las decisiones que tomemos de cara al futuro marco de programación. Así que lo espero con mucha ilusión y con muchas ganas de recibirlo para poder utilizarlo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ya no queremos restarte más tiempo. Sabíamos que estabas en una reunión muy importante y has estado con nosotros el tiempo esperado. Pues, sin más, gracias por tu sinceridad y por estar siempre ahí, alineados. Bueno, me dicen que vuelve Secundino para despedirte. Un abrazo, Isabel. Gracias, María José. Tenga buen verano. No, yo solamente quería despedirte y quería simplemente transmitir una cosa que tú y yo muchas veces lo hablamos, pero teniendo aquí a todos los grupos de acción local sí que me gustaría hacerlo público, ¿no? Es tu implicación y tu cercanía y tu preocupación por el funcionamiento de los grupos de acción local. Y yo sé, la junta directiva, la permanente, el equipo técnico de la red lo sabe, pero hoy vamos a aprovechar la asamblea y los grupos de acción local que están aquí para que te conocen, pero que sepan tu implicación en todo esto y me gustaría, pues, para despedirte, subrayarlo de alguna manera. O sea que muchísimas gracias y seguimos trabajando.
Pues te lo agradezco muchísimo, Kundo. De nuevo, gracias a vosotros. La verdad es que es un placer trabajar con vosotros y es tremendamente enriquecedor. Así que, por mi parte, nada más que agradecimiento y encantada de haber estado este ratito con vosotros. Por supuesto, todas las dudas que os surjan, que vayan surgiendo sobre todas estas incertidumbres que tenemos, bueno, tenéis mi teléfono, así que cuando queráis, seguimos hablando. Muchas gracias y que termine muy bien la asamblea. Un abrazo enorme. Hasta luego. Un abrazo.